Tenemos a los tigres de las campañas esta noche, Carla Jara, así que vamos a tener un programa muy interesante de arranque, de saque. Vamos a darle la bienvenida a Pedro Franque, economista, integrante del equipo técnico de Perú Libre. Lo hemos visto en unas fotos que precisamente compartió Horacio Ceballos, a quien tuvimos anoche en nuestros estudios, en la preparación de lo que fue el debate. Vamos entonces a comenzar preguntándole, Pedro, muy buenas noches, ¿cómo está usted? ¿Cómo se juegan estos descuentos en el equipo de Perú Libre? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los descuentos, ¿cómo se juegan? No sé, con tranquilidad, con ganas de seguir transmitiendo nuestras ideas, de insistir en que nuestra propuesta es una propuesta de progreso económico para favorecer a las pequeñas empresas, al agro, a las economías populares, mantener lo bueno y abrir un camino en el cual el Estado ocupe por la mano de los peruanos y deje que solo beneficia a un grupúsculo. A ver, comencemos digamos, por la propuesta usted insistente de que Luis Carranza debata con usted. No sé si eso se va a dar o no, pero si usted tuviera al frente a Luis Carranza, ¿cuáles serían las principales objeciones ante los planteamientos económicos de Fuerza Popular para luego, por supuesto, pasar a los que ustedes ponen sobre la mesa? Bueno, creo que la primera objeción es que la propuesta de Keiko Fujimori es regalar, 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 repartir, 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 rebajar impuestos, rebajar impuestos, rebajar impuestos, como si la plata creciera en los árboles. Y el señor Carranza debiera saber bien que el dinero no crece en los árboles. Está bien que él le haya dado pues un préstamo de varios cientos millones de dólares a Nicolás Maduro y luego quiera hacerse el antichavista, pero igual el dinero no crece en los árboles, tenemos que conseguirlo de algún lado. Y eso me parece que es un enorme vacío en la propuesta de Fuerza Popular. Nosotros sí tenemos una idea de hacer una reforma tributaria, cobrar a los grandes deudores, reestructurar la SUNAT y modificar las reglas en relación a la minería para que la riqueza nacional de nuestro cobre y nuestro oro sea para mejorar la educación y la salud de los peruanos. Antes de entrar al detalle de lo que usted acaba de describir, cuando se refiere a mantener lo bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, a que siguen funcionando los mercados, a que se respete la propiedad privada, a que se respete el ahorro de los trabajadores, a que tengamos las importaciones que necesitamos, pero frenemos las importaciones que nos hagan daño, a que mantengamos la inflación controlada, a que promovamos la inversión privada. Esos son todos temas importantes que deben mantenerse y promover, y profundizarse, digamos, ¿no? Cuando decimos frenar las importaciones que nos hagan daño, número uno, ¿cuáles son específicamente, digamos, las más significativas? Y número dos, si este freno de importaciones focalizado no podría afectar en realidad nuestro intercambio comercial, ya sea por, digamos, por algún principio de reciprocidad, ¿no?, de determinados países, etcétera. ¿Cómo manejarían esas restricciones, como usted señala, relativa e identificada? Mira, dos ejemplos concretos. La papa, un producto nacional, 700.000 agricultores que muchas veces reciben un precio irrisorio en la chacra o hasta se pudre la papa, y importamos 30.000 toneladas de papa del exterior cuando nosotros somos el lugar del mundo en el cual se desarrolla y tenemos 4.000 variedades de papa. Es inaudito. Pero claro, el principal importador de papa es el señor Dionisio Romero con su empresa Licor, y él le puso 3.600.000 dólares a Keiko Fujimori. Por eso la señora Keiko Fujimori quiere seguir importando papa. Segundo ejemplo, la ropa asiática, que viene a precio de dumping, a precio de saldo, y arruina el mercado nacional, genera desempleo en Gamarra, impide que nuestros pequeños empresarios salgan. Hay que poner una salvaguarda. La salvaguarda es un mecanismo permitido por la Organización Mundial de Comercio y los tratados de libre comercio. Muchos países lo aplican. El país lo ha aplicado en magnitudes pequeñas, el Perú lo ha aplicado en magnitudes pequeñas, Colombia lo ha aplicado mucho más. Indecopi ha sacado varios informes a favor de que se apliquen estas salvaguardas. Esto es perfectamente aceptable y no genera ninguna represalia por parte de los demás países porque es parte del orden jurídico del comercio mundial. Perfecto. Sobre la papa, son 30.000 toneladas, como usted lo señala, pero producimos casi 6 millones de toneladas. Estamos entre los 15 principales productores. Y esas 30.000 toneladas, que son en realidad pues una fracción de la producción, es sobre todo papa prefrita congelada que viene de Holanda. No sé si el señor Romero sea el principal importador o no, puede ser.
Pero, Lo es. ok, pero a lo que voy es que estamos hablando de una proporción muy pequeña que en realidad parece ser que más bien nos indica que acá no se ha industrializado o no se ha desarrollado este nicho de papa prefrita congelada, que es, como digo, muy focalizado. ¿No es un riesgo, insisto, digamos, o no estamos exagerando un poco la figura con la papa? Mira, en primer lugar habría que decir que efectivamente son 30.000 toneladas, pero para producir esas 20.000 toneladas de papa prefrita congelada se utilizan, me parece, 70.000 a 80.000 papa cruda, Ujú. digamos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, efectivamente, en el Perú se produce bastante más papa. Es un tema en una parte simbólica, pero en otra parte, aunque sean 80.000 toneladas más de papa que podríamos producir en el Perú, ¿por qué no producirlo en el Perú? ¿Por qué no tener esa industrialización? Digamos, ¿qué tan complicado es, digamos, cortar la papa, preferible congelarla? Francamente, Enrique, es algo que está perfectamente al alcance de nuestro país y yo creo que es algo que debemos promover. Y además creo que podríamos tener muchas mejores papas, porque te diré honestamente que me parece que el Perú tiene una gran cantidad de papas mucho más sabrosas y más ricas que esas papas prefritas congeladas de Holanda. No cabe duda, y cualquiera que compre la Pero, poca papa prefrita que se produce en el Perú, la papa yungay, amarilla, sabrá efectivamente y podrá hacer la comparación. Pero mi pregunta iba a la línea de lo que usted respondía con el tema de los chinos. Si tú bloqueas, por ejemplo, una importación con estas características, la Unión Europea es uno de nuestros principales socios comerciales, ¿no podría haber una retaliación? mira, te repito, las salvaguardas, que es el mecanismo que establece la Organización Mundial del Comercio cuando hay este tipo de sucesos, de situaciones, es algo que está establecido en las reglas mundiales del comercio. Diversos países han aplicado medidas de salvaguarda. Colombia ha aplicado muchas más medidas de salvaguarda que el Perú. El Perú mismo ha aplicado en algunos casos pequeñas medidas de salvaguarda, pero debe haber en el Perú unas, no sé, tal vez 20 veces que se han aplicado salvaguardas a determinados productos de importación y nunca hemos tenido ninguna represalia. Colombia lo aplica masivamente, Bien. no tiene ninguna represalia. Entonces, digamos, ¿cuál es la lógica de por qué pensar que eso traería grandes represalias? A mi juicio, es simplemente la campaña de las grandes importadores, de Dionisio Romero, que junto con la campaña de Keiko Fujimori nos quieren asustar para mantener su negocio. Pero fíjate, Enrique, la papa es un ejemplo, digamos, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema mucho más amplio de cómo nuestra prioridad tiene que ser defender y promover la producción nacional. Y buena parte de esa medida tiene que ver precisamente con cómo damos crédito a los productores agropecuarios, cómo promovemos innovaciones industriales, cómo favorecemos que tenemos nuevas líneas de producción. Porque, ¿y por qué no pensamos en que nosotros, el Perú, somos los exportadores de papa amarilla, prefrita o preprocesada? ¿Por qué nosotros no podríamos ser los que llevamos nuestro producto al mundo si tenemos una papa, a mi juicio, mucho más rica y que podría tener mucho éxito como un mercado adicional, extra de valor agregado en el mercado mundial? Como la No quinoa. nos quedemos, Hace sí, 20 no nos años quedemos la quinoa no se exportaba no nos y ahora quedemos sí en la exportamos papa, quinoa. efectivamente. Era un número que yo quería sacar a colación. Me parece muy importante que nos detalle la reforma tributaria que ustedes están planteando, porque lo que dicen es, a ver, tiene mucho que ver con evasión, con elusión y por supuesto con transformar el régimen tributario de las grandes empresas. Cuando hablamos de evasión y elusión, me parece que son entre 20 y 25 mil millones de soles cada rubro. Y según el discurso, digamos, de SUNAT, ahí está sobre todo el principal hueco, incluso antes que las famosas exoneraciones. ¿Cuáles son las modificaciones puntuales que ustedes proponen? Mira, en primer lugar es una orientación de política y la gran orientación es la zona tiene que concentrarse ahí, no tanto en perseguir al pequeño empresario, a la bodeguita, en las cuales es un enorme esfuerzo, tiene poco resultado tributario y además afecta el empleo y el desarrollo productivo de los negocios en el país. Las grandes, bueno, tenemos la norma antielusión, tenemos que tener una actitud mucho más firme respecto al aprovechamiento de los paraísos fiscales, porque hay empresas que se colocan, digamos, jurídicamente en un paraíso fiscal y el único sentido de una empresa de colocarse en un paraíso fiscal es evadir impuestos.
ni por ninguna otra razón una empresa va a estar en Luxemburgo, en las Islas Caimán o en uno de estos otros sitios simplemente para evadir impuestos y ocultar información, y eso tiene que cerrarse. Y hay un gran tema con lo que se llama los precios de transferencia. Muchas de estas empresas de comercio internacional lo que hacen es que negocian, importan o importan con sus propias filiales y ponen precios que son artificialmente altos o bajos, de mentira, para poder transferir sus utilidades en el papel a las Islas Caimán o a las Islas Bermudas y así evadir impuestos, porque en esos sitios prácticamente no pagan impuestos. Entonces son temas esenciales que tienen que ser mejorados en la administración tributaria, y por cierto, en los cuales ya en el mundo hay ciertas iniciativas internacionales a las cuales tenemos que acogernos y desarrollar, ¿no? Una propuesta de Biden que comentábamos incluso la vez pasada. ¿Ustedes ya tienen un cálculo de cuánta plata más se puede levantar para el fisco en este caso? Estamos hablando de una presión tributaria en el Perú de 14% del PBI. ¿Cuánto más hablamos? ¿Se le va a aumentar, además de esto, impuestos a las grandes empresas? Bueno, el centro de la propuesta impositiva, además de estas medidas que hablábamos, ¿no?, de reforma tributaria, es el tema de renegociar las condiciones tributarias, de regalías de las empresas mineras. ¿Por qué razón? Bueno, porque hoy estamos en una coyuntura en la cual el cobre está costando $4.70, hoy $4.65 la libra, cuando hace un año estaba en $2.40 y las empresas estaban felices con ese precio, tenían ganancias. Hoy tienen una cantidad de sobreganancias que estimado en $9.000 billones cada año, que ahorita están recibiendo de ingresos adicionales las empresas mineras y que deberían compartir en el Perú. Entonces, este es un tema esencial. Ahora, nosotros no hemos querido hacer una proyección específica porque pensamos que este tema de los impuestos a la minería tiene que ser parte de una negociación y de un diálogo nacional. Pensamos que no es conveniente ahorita decir ya, imponemos desde el Estado la nueva tasa, ¿no? En Chile la Cámara de Diputados aprobó 75%, pero nosotros pensamos que mejor es renegociar con las empresas, hacer un gran diálogo nacional descentralizado con las regiones y los pueblos del Perú, de tal manera que ya esto quede como una base para que haya mayor confianza en que hay justicia en el desarrollo de la minería, justicia ambiental, y de esa manera pueda desarrollarse este sector de una manera con menos conflictividad social, que es un gran problema que hay ahora en la minería y en otras industrias extractivas. Pero no son antimineros. No, no somos antimineros. La minería debe desarrollarse con justicia tributaria y respetando el ambiente y las decisiones de los pueblos. Ahora, cuando hay zonas en las cuales la gente no quiere la minería porque genera mucho daño ambiental, bueno, la democracia está primero y la decisión de la gente está primero. Dos cositas más. Igual que en estas elecciones, sí, hay que remarcar que el resultado electoral tiene que respetarse, sea cual sea. Importante que lo diga Pedro y que lo advierta. A ver, cito a Mirko Lauer en su columna hoy en La República. Son fuertes las versiones de un creyendo en la fuga de capitales, a propósito del temor de los actores económicos por un eventual triunfo de Castillo. Se habla algo así como 8.000 millones de dólares en los últimos 2 meses. Por ejemplo, una nota de The Financial Times dice que los estudios de abogados de Panamá trabajan a tiempo completo para establecer empresas y residencias que llegan desde Perú. ¿Cómo van a ustedes a frenar esos temores? Bueno, yo creo que en primer lugar ya hemos aclarado bastante, el profesor Castillo ha aclarado bastante este tema de que no va a haber expropiaciones, no se le va a quitar los ahorros ni la propiedad a nadie, así que pueden estar tranquilos los grandes inversionistas, los grandes propietarios en el Perú, que aquí no se trata de confiscarle nada a nadie. Eso es lo esencial, y creo que en la medida que este mensaje se transmita y queden aclarados estas falsas noticias, entonces la situación se va a tranquilizar. Ahora, lamentablemente, si seguimos teniendo carátulas mentirosas, como cuando el comercio dice, te confiscarán tus ahorros sin ningún sustento interior y de una manera totalmente falsa, bueno, en realidad son estos grandes monopolios los que, por asustar a Pedro Castillo, por asustar contra Pedro Castillo, están promoviendo un daño contra el Perú. Espero que se den cuenta de que no deben actuar de esa manera y deben informar con justicia, no con equidad, con la verdad, digamos. No se pide nada más que informen con la verdad, ¿no? Pero como están concentrados en este terruqueo económico, están generando un terrible daño al Perú, ¿no? Terruqueo Yo creo que aquí hay que está bueno el término. Insistir en aclarar lo que está pasando realmente y las verdaderas propuestas que tenemos, que ya el profesor Castillo las ha dicho, ¿no? Pero siguen con
con el Ahora, tema, ¿no? Mi mamá decía, siguen con la burra al trigo. cuénteme, para terminar, el profesor Castillo se refirió a un Estado que controle al mercado y a una economía popular con mercados, que es, digamos, un término un tanto abstracto, no hay mucha literatura al respecto, pero se equipara con casos como los de Ecuador y Bolivia. ¿Me puede contar en un minuto qué cosa es la economía popular con mercados? Bueno, es que los mercados funcionen, la inversión privada funcione y que nosotros pongamos mucho énfasis, vamos a poner mucho énfasis en generar empleos, 1 millón de empleos el primer año y en apoyar a las pequeñas empresas, a las microempresas y a la agricultura, que es donde trabaja la mayor parte de la población. Y impulsando a las pequeñas empresas de la agricultura, logramos que por un lado mejoren su productividad y sus ingresos y por otro lado que haya bastantes productos en la mesa popular, de tal manera que alejemos cualquier preocupación de que pueda haber un brote inflacionario. Nosotros mantendremos la inflación controlada. Gracias, Pedro Franque, como siempre, por acompañarnos. Suerte en este último tramo de campaña. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar ahora, por supuesto, esto es un toma y daca, con Fernando Rospigliosi, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. A veces son un poco difíciles establecer diálogos con esto del Zoom, ¿no? Siempre es más viable hacerlo con personas en el estudio, pero ya sabemos la situación en la que estamos. Pero por eso mismo, Fernando, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Quería pedirte un comentario a partir de lo que has escuchado ahora. Pedro Franque plantea propuestas que, según él, van en la línea de disipar muchos temores. ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Buenas noches, Enrique. Buenas noches. No, todos son mentiras, o sea, está tratando de disipar temores, eso es lo único cierto de todo este asunto. Está tratando de disipar temores para ganar votos y después hacer lo contrario de lo que ha dicho ahora. O sea, ese titular del comercio sobre la expropiación de fondos de las AFPs es absolutamente cierto, eso lo dijo Castillo. Iban a crear un banco de trabajadores e iban a meter todos los fondos ahí de los que están en AFP, de los que están en ONP, de tal manera que licúan los fondos personales que tiene cada trabajador que ha depositado su dinero, su porcentaje en la AFP y, por supuesto, eso ya después desaparece en un hueco negro. Eso es lo que dijeron, pero después se desdicen. ¿A quién mandó el señor Cerrón o Castillo? ¿Sabe quién? Debate económico, al señor Pari. ¿No es cierto? Ese era antes, y ahora aparece el señor Franque. Digamos, es una situación caótica en que ellos utilizan a determinadas personas, un día sale uno, otro día sale otro. Finalmente nadie sabe quién realmente del equipo de Castillo y Cerrón, y ellos lo utilizan conscientemente esto como una manera de engañar a la gente, porque uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa, finalmente no sabes cuál es lo que realmente piensa, pero se le sale, pues se le sale. Sobre todo a Castillo se le salen los mítines y a Cerrón en el programa, que es el único programa oficial que tenemos de ellos, que es el que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones y es en el que habla de las estatizaciones, las nacionalizaciones y todo lo demás, que es realmente lo que ellos en el fondo quieren hacer. Ahora, al igual que Chávez en el año 98, cuando se presentó en las elecciones, mintió y engañó descaradamente, solamente para ganar votos, para no aparecer tan estatista, porque sabe que finalmente a la gente eso no le gusta, pero entonces intentan disfrazar sus verdaderas intenciones con estos discursos supuestamente tranquilizadores. Obviamente es muy difícil creer en todo esto, ¿no? Fernando, con respecto a las propuestas enunciadas por Keiko Fujimori, sobre todo pues, procesadas o presentadas por Luis Carranza, se ha repetido una crítica en los últimos días con respecto a la dificultad o imposibilidad de financiarlas. Se habla pues de 5.000 millones de soles o 3 puntos del PBI y que esto para la otra esquina va a ser imposible de que sea sostenible si no se encara el tema tributario. ¿Qué responde? No, para nada, eso es absolutamente falso. Para empezar, hay unas cosas que implican un gasto adicional. Por ejemplo, el repartir el 40%
del canon. El canon a las regiones y a los municipios. De cada 10 soles que se entregan, 4 no se han utilizado, porque los gobiernos municipales y regionales no tienen capacidad de gasto. Entonces, de lo que se trata es de repartir lo que ya hay. No significa ningún gasto adicional para el Estado. El canon es el impuesto a la renta que de las empresas mineras o gasíferas, etcétera, que reciben gobiernos y municipales. Se calcula, los economistas han calculado, el próximo año con el aumento de los precios de los minerales habría unos 7.000 millones de canon, de los cuales 2.800, que es el 40%, 2.800 millones se repartirían directamente a la gente. En lugar de estar guardados, se reparten directamente a la gente. Eso no significa adicionar el Estado. Y eso pone plata en el bolsillo de la gente, poner en el bolsillo de la gente puede satisfacer necesidades esenciales de comida, de ropa, etcétera, y a la vez ese gasto ayuda a mover la economía. El problema que tenemos hoy día es que la economía está paralizada, está cayendo, bueno, peor con la amenaza de Castillo, pero ya paralizada por las cuarentenas que nos impuso Vizcarra, por el virus y por todos los problemas que conocemos. Entonces, poner plata en el bolsillo de la gente ayuda a empezar a movilizar la economía. Y el cálculo es que el déficit se 5.6% del PIB, lo cual es perfectamente dejable. O sea, los gastos realmente serían, por ejemplo, duplicar pensión 65. Fernando, acá, sí. acá estás soltando unos números que son muy importantes. Yo quería preguntarte además del cierre de campaña, pero vamos a hacer una pausa para aprovechar si podemos corregir un poquito nuestro audio. Vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato. Volvemos con Fernando Rospigliosi, integrante del equipo técnico de Fuerza Popular. Acabas de, antes de la pausa, Fernando, de justificar, explicar el por qué las propuestas de Keiko Fujimori, de su candidatura, son viables y fiscalmente sostenibles. Ahora, lo que parece que no es tan sostenible son los mítines en la Plaza San Martín. La Municipalidad de Lima ha reiterado que no va a prestar los espacios públicos para el final de esta campaña, que además coincidía con lo que estaba proponiendo Castillo. Los dos se iban a encontrar aparentemente en la Plaza San Martín. ¿Cómo se va a cerrar esta campaña? Bueno, no sé qué cosas estarán discutiendo ahora en el comando de campaña, pero es claro que el meeting o la concentración, o como quiera llamarse, que había anunciado Fuerza Popular, se hizo desde mucho antes. Entonces, para fastidiar la paciencia y para que justamente no se pueda realizar esta concentración, Vladimir Cerrón, que es el jefe, el dueño del partido y el jefe de Castillo, Vladimir Cerrón, dijo: nosotros también lo vamos a hacer ahí, precisamente para evitar que Fuerza Popular haga su concentración en la Plaza San Martín. Es clarísimo, ¿no? Porque, como digo, desde antes Fuerza Popular ya lo había planteado así. No sé cómo se va a resolver esto, deben estar en este momento conversándolo para ver qué alternativas hay, ¿no? Anoche le preguntábamos a Horacio Ceballos, importante colaborador de Pedro Castillo, precisamente sobre la presencia de Cerrón, y él respondía que por qué al señor López Aliaga no se le increpaba por la paternidad, digamos, política de Castañeda en Solidaridad, ¿no? O al señor Hernando de Soto con Avanza País, etc., etc. ¿Por qué entonces continuamos en este debate con respecto a Cerrón, que pues sería pues un vientre de alquiler más? No hay ningún debate. Lo de López Aliaga, pregúntenle a López Aliaga, eso es un asunto que cada quien tiene que responder. En este caso es clarísimo, el dueño del partido, el jefe del partido es el señor Vladimir Cerrón, el partido que lanza a Pedro Castillo. No hay ninguna duda sobre eso.
Además, ya se está difundiendo, yo mismo he difundido en mi cuenta de Twitter el meeting ese en que los manifestantes dicen Castillo y Cerrón, el mismo corazón, y están ambos abrazados ahí. ¿Quién convocó al meeting de cierre de campaña de Castillo? Vladimir Cerrón. ¿Quién expectoró a Kurt Burneo de la posibilidad de integrar el equipo de Castillo? Vladimir Cerrón. ¿Y lo expectoraron o no? Sí, pues. O sea, lo que dice Cerrón se hace. Ahora, como digo, ellos mienten con todo descaro y tratan de separarse de Castillo simplemente por razones electorales, porque el señor Cerrón ha sido sentenciado, ¿no?, por corrupción en su gestión por el gobierno regional. Además, tiene relaciones más que sustentadas con los terroristas del BRAEN, más que sustentadas por la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. ¿Dónde está esa relación exactamente? Bueno, exactamente en Alex Pimentel, un individuo que fue empleado del gobierno regional de Vladimir Cerrón, que se tomó fotos con él disfrazado de militar, él y Cerrón disfrazado de policía, y que después ha sido identificado plenamente en fotos y videos en el BRAEN con los Quispe Palomino con un fusil en la mano. Ya, más que eso, ¿qué queremos? Y el señor Bermejo, congresista electo de Perú Libre, o sea, de Cerrón, es uno de los que puso Cerrón en la lista, que está siendo procesado hoy día precisamente por eso, por haber sido a reunir con los Quispe Palomino en el BRAEN, y hay 6 testigos que corroboran eso. Entonces, esas relaciones son obvias. El domingo pasado le han puesto, le han hecho un atentado a Radio Tarma, una radio que está en la región Junín, y que es opositora a Cerrón. Y esta terrorista que se hace llamar Vilma ha denunciado con nombre y apellido al dueño de Radio Tarma en uno de esos audios que ha lanzado atacando, insultando a varias personas, incluyendo el dueño de Radio Tarma. Y curiosamente hacen un atentado contra Radio Tarma, contra una de sus estaciones repetidoras para impedir que se difunda las ondas de esa radio, y ponen una bandera roja con O'Higgins Martillo ahí. Ha sido denunciado, eso está hoy día en Perú 21, si no me equivoco. Entonces, ya pues, ¿qué más quieren? Ahora, ¿Que firme ante el notario el señor Cerrón? No, pues. Fernando, es claro que desde el lado de la candidatura de Castillo tiene 2 grandes hándicaps. Uno, el que acabas de describir, los aliados radicales, ¿no? De un lado, Movadef, que le ayuda a él a posicionarse como personaje nacional a través del CONARE, y de otro lado, el señor Cerrón. Y en segundo lugar, lo que tú mismo pues acabas de recordar como una suerte de improvisación, de desorden. El problema de Keiko Fujimori central en estas horas es el de la credibilidad. ¿Crees honestamente que ese problema se ha superado? Bueno, tienes tú razón, ¿no? Hay un antivoto que tiene Keiko Fujimori, sobre todo por la campaña que se desarrolló en los últimos años contra ella a partir de acusaciones sin fundamento, en mi opinión, de fiscales prevaricadores y politizados que trabajaban con Martín Vizcarra, con algunas ONGs y, bueno, la coalición que respaldaba a Vizcarra. Ahora, respecto a lo de Keiko Fujimori, una cosa importante a tener en cuenta es que Keiko Fujimori no es una candidata, Keiko Fujimori es un equipo. Hay un equipo de personas, algunos de los cuales no hemos sido ni mucho menos partidarios del régimen de su padre en los años 90, pero hay un equipo de personas que es una garantía adicional a lo que podría ser su gobierno, en el sentido de ser un gobierno democrático que respete la libertad de prensa, etc. Digo que es una garantía adicional. Hemos tenido el evento que se desarrolló el lunes en Arequipa, donde estuvo presente por un video Mario Vargas Llosa y Álvaro Vargas Llosa, y una serie de otras personas que le han dado su respaldo. Además, como es evidente, hay un Congreso muy fragmentado. En ese Congreso se requiere confluencia de fuerzas, formar coaliciones,
y eso también es una garantía de que habrá un gobierno democrático. Por último, como la misma Keiko Fujimori ha dicho, el gobierno, en el caso de ella ganar, no va a ser un gobierno de fuerza popular, va a ser un gobierno amplio y plural. O sea, que es evidente que se en este momento para sacar al país de la crisis tan honda en que estamos, crisis económica, crisis de salud, crisis de seguridad, etcétera. Entonces, es indispensable formar un gobierno con gente de todos los grupos políticos y independientes, que sea la mejor gente la que esté ahí, y eso también es una garantía entonces de que habrá democracia, habrá respeto a la libertad de prensa, habrá respeto a los derechos humanos y todas las cosas que algunos falsamente le quieren atribuir como defectos. Democracia y respeto a sus instituciones. ¿Fuerza Popular va a aceptar los resultados de este domingo, sean cuales sean? Bueno, naturalmente. O sea, a diferencia de la gente de Pedro Castillo, que ya está lanzando amenazas catastrofistas, por supuesto, la democracia es así. Hay que respetar los resultados siempre. Hay que reconocer que Pedro Franque no ha sido catastrofista en ese sentido. Fernando, una última. A ver, parte de ese hándicap de Keiko Fujimori, de esa debilidad, es por supuesto la lucha contra la corrupción. Si tienes que resumir, yo sé que muy fuerte en tu tema es por el lado de seguridad, pero si tienes que resumir las propuestas para precisamente demostrar que la candidata o este gobierno potencial no va a caer en las garras de la corrupción, como se dice, ¿qué es lo que están planteando? Mira, se puede resumir en varias cosas, ¿no? Por ejemplo, dar más potestades y más fuerza a la Contraloría para hacer control concurrente, transparencia, la transparencia que tanto se reclama, incluso hay leyes que se han aprobado y que no se cumplen constantemente, periodistas como Ricardo Uceda y organismos de la sociedad civil protestan, el Estado no es transparente, eso es fundamental, que todas las cosas se expongan públicamente, las licitaciones, las compras del Estado, etcétera, de tal manera que todos podamos ver lo que está ocurriendo ahí y en el caso de haber cosas raras pueden ser criticadas y denunciadas. Esas son cosas fundamentales, así como el fortalecimiento del sistema de justicia, que sin duda es uno de los elementos esenciales. Y también el doctor Luis Carranza ha señalado aspectos del tipo de contratos que se pueden hacer de gobierno a gobierno que pueden evitar malos manejos. Entonces, hay un conjunto de medidas que se está planteando para luchar contra la corrupción, pero sobre todo se están planteando medidas para resolver los problemas más acuciantes de los peruanos, que son comida, trabajo y salud. Esos son los temas más importantes que tenemos que resolver, junto, por supuesto, con la lucha contra la corrupción y dar seguridad a los peruanos de que esos temas serán resueltos porque hay propuestas concretas y hay un buen equipo para llevarlas a cabo. Gracias, Fernando Rospeliosi, por conversar con nosotros en Caracas. Muchas gracias, Enrique. Bien, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando también, por supuesto, son temas acuciantes, muchísimos temas son críticos, pero sí, la lucha contra la corrupción es absolutamente fundamental porque está en buena medida, no solamente lo que estamos viviendo ahora es consecuencia un tanto de este desencanto, ¿no?, de este desgaste de la clase política relacionado con la corrupción, sino que, bueno, hay que poner manos a la obra. Vamos a conversar con José Ugas, ex procurador anticorrupción, sobre las propuestas que se discuten este fin de semana. Por supuesto, una de las grandes preocupaciones, vivimos en pandemia, tenemos todas las necesidades que tenemos, pero la corrupción, la lucha contra la corrupción ha sido probablemente el eje central antes de que sea reemplazado, ¿no?, en este último año y pico, por supuesto, por el sanitario y ahora mismo por el económico. Y ambos candidatos, el candidato y la candidata, tienen digamos, algunos pasivos en sus campañas al respecto. Y evidentemente el país se merece
afrontar una lucha contra la corrupción de manera seria, profesional y eficiente, que muchas veces tampoco es lo que vemos a pesar de todos los fuegos artificiales. Conversamos con José Ugaz, ex procurador anticorrupción. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. ¿Cómo le va? Muy bien. Lo primero, un comentario sobre lo que ha visto, antes de entrar hacia dónde deberíamos ir, sobre lo que ha visto en las propuestas de las campañas con respecto a la lucha anticorrupción. ¿Qué le ha parecido? Fernando Rospigliosi nos acaba de hacer un comentario ajustado al respecto, pero ¿qué le ha parecido lo que hemos visto hasta ahora? Me parece que hay una falta de comprensión de ambos candidatos de la relevancia que tiene el tema de la corrupción en el Perú, pese a que es tan evidente. Parece que en sus planes de gobierno y después en su propia preparación para desarrollar las propuestas que han planteado en sus planes, no tienen un manejo del tema, ¿no? Yo quiero solamente señalar que luego de los 4 primeros meses de emergencia sanitaria, es decir, cuando ya habían más de 800 muertos en el Perú como consecuencia de la COVID-19, Ipsos hizo una encuesta preguntando cuál era el principal problema del Perú y más del 56% de los peruanos dijeron que era la corrupción y la pandemia solo estaba en segundo lugar con 32 puntos. Es decir, los peruanos seguimos pensando que la corrupción es un gravísimo problema. Ahora, ¿por qué no votamos en consecuencia? Esa es una pregunta más compleja. ¿Por qué los peruanos, siendo conscientes de que es uno de los principales problemas del Perú, hemos llegado a segunda vuelta con 2 candidatos que tienen sombras sobre compromisos de ellos directamente o de personas muy vinculadas a ellas con la corrupción? Es un enigma y una contradicción. Pero si uno revisa el plan de gobierno de Fuerza Popular, por ejemplo, va a encontrar básicamente más de lo mismo, ¿no? Hay que reforzar la Contraloría, todos dicen lo mismo, control concurrente que de alguna manera ya existe, pero no se explica cómo ni qué se le quiere asignar a la Contraloría, que es una institución que, si bien es cierto, importa para efectos del monitoreo de las prácticas indebidas en el sector público, no es la actriz principal, digamos, en este escenario. Tal vez lo más relevante que ha dicho la candidata Fujimori a lo largo de estas últimas semanas, me parece que fue en un debate, habló de un alto comisionado contra la corrupción, pero no dijo de qué se trataba. Yo debo presumir, y ojalá así fuera, que su propuesta esté centrada en las experiencias, las 2 importantes experiencias que han habido en la región, en Centroamérica en particular, una en Guatemala y la otra en Honduras, con las llamadas comisiones contra la impunidad, que en realidad no eran tanto la presencia de un alto comisionado, que ya aquí se ensayó alguna vez con el SAR o la Sarina, sino más bien una comisión internacional en la que un grupo de expertos, ya sea investigadores, abogados, fiscales o exfiscales, vienen a coadyuvar en el avance de las investigaciones y propuestas preventivas en materia de corrupción. En Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, jugó un papel fundamental, redujo los niveles de impunidad de manera muy drástica, a tal punto que fue expulsada del país cuando chocó con los intereses del presidente Jimmy Morales, cuyo hijo y hermano están todavía presos por corrupción. Y algo parecido ocurrió en Honduras, también un país con altísimos niveles de impunidad, y la OEA implementó ahí una misión que la presidió un peruano, Juan Jiménez Mayor, que en poco tiempo logró levantar importantísimos casos de corrupción en ese país. Y por supuesto, cuando uno choca con intereses de ese nivel, tiene problemas, y la misión, la Maxi, también los tuvo. Este alto comisionado, perdón, del que habló, discúlpame José, este alto comisionado del que habló Keiko Fujimori lo relacionó, efectivamente fue un tanto insuficiente la explicación, pero lo relacionó con la sociedad civil. Acá estaríamos hablando de la necesidad de que haya una presencia de todas maneras internacional, una veeduría internacional. Sí, mira, cuando los niveles de corrupción e impunidad desbordan, y creo que lo que ha ocurrido aquí con el Club de la Construcción, los Cuellos Blancos, el propio Lavajato, han revelado una insuficiencia en los organismos establecidos para llevar
las investigaciones a buen puerto. Se demoran demasiado, hay muchos errores, tenemos un Ministerio Público comprometido en su más alto nivel con fiscales supremos sobre los cuales hay severas dudas de su compromiso con la corrupción. Lo mismo ha ocurrido con un vocal de la Corte Suprema y otros que están sentados ahí. Entonces, hoy día existen herramientas internacionales. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción establece mecanismos de cooperación, incluso mecanismos de investigación conjunta, que permite que vengan investigadores de otras partes a implementar equipos que trabajen para resolver procesos de alta complejidad en materia de corrupción. Esa propuesta, si se hubiera desarrollado, sería, creo, un punto a favor de la candidata. En el caso de Pedro Castillo, más bien, cuando hizo su exposición, primero demostró un desconocimiento total en la materia porque dijo que crearía una comisión anticorrupción, que ya existe, la CAN, la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, que tiene la Secretaría de Integridad Pública, que está en funciones y que viene trabajando hace un buen tiempo y donde están representados muchos de los organismos del Estado, incluida la Presidencia de la República. Salvador del Solar, que yo recuerdo, creo que fue uno de los últimos presidentes que tuvo la CAN. Entonces, hay un desconocimiento de lo que ya existe. Cuando se le preguntó, una de las preguntas que hubo en el último debate al candidato Castillo, cuál sería su posición en materia de integridad respecto al Tribunal de Transparencia, no supo qué responder, porque no sabía que había un Tribunal de Transparencia, ¿no? Y esto que ha mencionado Rospigliosi es cierto. Se creó hace ya un tiempo un Tribunal de Transparencia cuya función es defender las posiciones ciudadanas cuando hay quejas de que el sector público no responde de acuerdo a la ley de acceso a la información, pero es un tribunal que no tiene dientes, no puede sancionar a nadie, simplemente se le ha dado facultades de recomendación y evidentemente eso es insuficiente. Se requieren, por tanto, propuestas mucho más agresivas, más aterrizadas, sobre todo sacando las lecciones que tampoco hemos procesado y que sería interesante pensar en algún mecanismo como el que estableció Valentín Paniagua después de la década oscura de Alberto Fujimori. Él creó el Sistema Nacional Anticorrupción que permitió hacer un diagnóstico de qué es lo que había ocurrido. Perdón, la Iniciativa Nacional Anticorrupción, la INA, que fue un grupo plural que lo que hizo fue un diagnóstico para responder a la pregunta ¿qué nos pasó en la última década? ¿Por qué caímos en esos niveles de corrupción? ¿Y qué habría que hacer para salir con buen pie de una situación que nos resulta altamente gravosa en la sociedad peruana? Acabas de mencionar a Juan Jiménez en su experiencia en Centroamérica, y Jiménez precisamente ahora lo que propone es, entre otras cosas, una reforma del alto gobierno, de lo que se llama el alto gobierno, muy relacionado, digamos, con lo que debería ser una PCM recargada, que tiene que ver mucho precisamente con la lucha anticorrupción. Te lo pregunto desde ese nivel, porque en el otro nivel, donde claramente están sobrecargados de corrupción, es en los gobiernos regionales y subnacionales. El 80% de casos de corrupción son detectados ahí. Entonces, ¿cómo jugamos aquí en esta suerte de Estado desconectado que tenemos en todos los niveles, donde claramente, y creo que coincide con lo que tú estás afirmando, es decir, tienes que reforzar desde arriba esto, pero que al mismo tiempo pues, se dejen, para decirlo de manera coloquial, de tirar la plata en estos gobiernos subnacionales, ¿no? Bueno, ese es un punto álgido, Enrique. Efectivamente, Juan Jiménez ha presentado un libro muy importante donde habla del alto gobierno y hace propuestas bastante interesantes de cómo tratar de atajar la corrupción en esos niveles. La corrupción en el Perú hoy día claramente está calificada como gran corrupción. Se mueve en los altos niveles de la política, en los altos niveles de la función pública y del sector privado, por supuesto, también. Si no, no hubiera habido los esquemas que hemos tenido de corrupción en la inversión pública y en la gran inversión de infraestructura. Y por lo tanto hay que atacarla también en esos niveles. Pero es verdad, las estadísticas sobre la corrupción en los niveles subnacionales son espantosas. Ha habido un momento en que más del 85% de los alcaldes han tenido investigaciones por corrupción y una cifra un tanto menor, pero no muy menor, más del 65% de los presidentes regionales también. Y ahí está Cerrón, que tiene, según ha documentado la revista Caretas hace poco, 159 denuncias penales por corrupción en la región Junín. Y como él, muchos otros presidentes regionales que están en la misma situación, incluso algunos presos
que han sido candidatos presos también en elecciones pasadas. Entonces, este no es un problema del Ejecutivo centralizado en Lima, que lo es también sin duda alguna, pero también este es un país que optó por la descentralización. Tenemos gobiernos regionales que manejan presupuesto, gobiernos municipales que manejan presupuesto. Ahora que se habla tanto del canon, ¿a dónde han ido todos los recursos que se lograron distribuir? Muchos han ido a los bolsillos de funcionarios corruptos. Lo que nos recuerdas, José, gracias por esta conversación, es que estamos hablando de una reingeniería institucional que abarca en realidad todos los niveles del Estado, y esto no se va a poder llevar a cabo de manera ligera, ¿no? Hay que realmente, quien salga elegido este domingo tiene que tomársela en serio y, digamos, tomar el toro por las astas, sin duda, ¿no? Definitivamente requiere una reforma profunda. Si hay reformas del Estado pendientes, como la de la política, la de la educación y ahora, sin duda alguna, la de la salud, la reforma en materia de integridad es una de las grandes reformas pendientes y tiene que pasar por generar mecanismos de prevención en el ámbito educativo, comunicacional. Tenemos que transitar de una cultura en la que hemos normalizado la corrupción hacia una cultura de la integridad, pero también hay que afinar los mecanismos de investigación, persecución y sanción de los casos de corrupción que tanto daño y ahora tantas muertes, porque ten la certeza que más de una mitad de esas 180.000 y tantas muertes que se han documentado como la pandemia se hubieran podido evitar si es que hubiéramos tenido adecuada infraestructura de salud, recursos para comprar equipamientos médicos, para contratar más profesional sanitario y no se hubieran desviado en el 2019, como ha documentado la Contraloría, los 23.000 millones de soles que se desviaron por materia de corrupción. Gracias, José Uvas, por acompañarnos esta noche. Importantísimo tema. Vamos a una última pausa. Buenas noches. Keiko Fujimori acaba de anunciar que hará su cierre de campaña mañana en el Óvalo Las Palomas en Villa El Salvador. Nosotros, como Las Palomas, volamos y le damos el pase a En Pared. Que tengan ustedes una excelente noche.